Muchas gracias a todos los que se están conectando. Empezamos. Muchas gracias a todos los que se están conectando a través de las redes sociales del Grupo Pitágoras. En unos minutos vamos a dar inicio a este conversatorio online. Estos breves instantes son para, por favor, indicarles que todos aquellos que quieran participar con sus preguntas o comentarios lo pueden hacer a través del chat de este Facebook. Por aquí transmitiremos a las 5 en punto, iniciaremos este conversatorio y podrán ustedes poner sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta red social del Grupo Empresarial Pitágoras. En unos minutos daremos inicio al conversatorio online en el cual veremos y conversaremos de información sobre la educación para transformar el país. Por favor, a todos indicarles que podrán hacer sus comentarios y preguntas a través del chat de estas redes sociales. Ok, estoy haciéndolo cada minuto y medio para que tampoco no se sienta tan repetitivo. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta transmisión del conversatorio online Educación para transformar el país, dentro del ámbito de los 37 años de fundación de Grupo Pitágoras. En unos minutos vamos a iniciar a las 5 en punto. Solo indicarles que por favor sus comentarios y preguntas estarán y serán bienvenidas en los chats de estas redes sociales.
Bienvenidos a todos a este conversatorio online, Educación para transformar el país. Estamos todos reunidos con importantes panelistas y con nuestra ponente principal, Mariana Rodríguez Risco, y con los panelistas Javier Morán Ruiz, Eric Pardo, Domingo Elías y su servidora Ruth Castillejo, quien será conductora de este conversatorio. Antes de empezar de presentar a nuestra ponente principal, voy a pedir por favor que nos pongan el video de introducción de los 37 años de fundación del Grupo Pitágoras. Qué hermoso video, 37 años, y 37 años que se iniciaron con una visión justamente transformadora de la educación para transformar el país, algo que hoy en día es sumamente importante, y por eso tengo el agrado de presentar a Mariana Rodríguez Risco, realmente una persona que también ha ayudado a transformar la educación en nuestro país. Mariana es presidenta de Empresarios por la Educación, directora de Empresarios Consciente Perú. A través de su experiencia como ejecutiva embajadora de liderazgo consciente, inspira a líderes empresariales para que encuentren su propósito y transformen el país. Ella es bachiller de Ingeniería Civil, magna cum laude, por la University of Missouri Science and Technology, y un máster en Administración de Empresas por la Boston University, y también summa cum laude, realmente impresionante. Es emprendedora y gestora educativa, apasionada por las posibilidades que nos brinda la educación para construir un futuro mejor. Cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, y de la Universidad Privada del Norte, de la UPN, además del Instituto Superior Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. Actualmente también es presidenta del directorio de Futura School. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Te dejo para que nos hables sobre tu visión de la educación en el Perú y los principales desafíos que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, Ruth. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a ser parte de este evento conmemorativo de los 37 años o el 37 aniversario de Pitágoras. Realmente felicitaciones. El primer tema que voy a tratar hoy es estos desafíos que enfrenta la educación peruana a un nivel del sistema educativo como tal, ¿no? Y en realidad es que en el Perú tenemos muchísimos desafíos, pero he decidido escoger 5 y me voy a concentrar en 5 de estos desafíos que yo considero que son los más urgentes, los más importantes, quizás hasta los más complejos y difíciles de llevar a cabo. Y esos 5 desafíos se basan en esta experiencia que has descrito, Ruth, como emprendedora y gestora educativa por más de 30 años de educación superior, como miembro de la comunidad de líderes de educación de IPAE. Yo estuve en la comisión organizadora de los CADE de Educación por 5 años, desde el 2015 hasta el 2019, y estuve presidiendo un CADE por la educación que se llamó Educación Fuera de la Caja en el año 2016, y también ahora como presidenta de Empresarios por la Educación. Así que, ¿cuáles son esos 5 principales desafíos del sistema educativo peruano, ¿no? O sea, hoy en día? El primer gran desafío que tenemos es, a un nivel muy macro, es construir un marco institucional para todo el sector de educación que sea radicalmente distinto al sistema, al marco institucional que tenemos el día de hoy.
Este nuevo marco institucional tiene que tener ciertas características. La primera es que debe tener una claridad absoluta acerca de cuál es el rol que juegan los diferentes actores de este marco, de este sistema educativo, empezando por el Ministerio de Educación. Nosotros en el CADE Educación 2018, que le pusimos como lema "Transformemos el sistema educativo ya", mostramos junto con el lema la imagen de un nudo formado por lápices. Este nudo incluso lo cargó Daniel Alfaro, el ministro de Educación en esa época, cuando dio su discurso, se paró en el escenario con el nudo. Y este nudo representa ese entrampamiento en el que estamos en nuestro sistema educativo peruano, un entrampamiento de burocracia, sobreregulación, desconfianza entre los diferentes actores, que al final no nos permite avanzar. El gran desafío, digamos, como característica de este sistema radicalmente distinto, es desatar este nudo para que nuestro sistema educativo peruano sea mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más ligero, y nos permita no solo avanzar, sino liberar todo ese potencial creativo de las instituciones educativas, de los educadores, que está atrapado ahí en ese nudo, ¿no? Ese es el primero, la primera característica. La segunda característica de este nuevo sistema educativo que estamos necesitando es, necesitamos continuidad en el liderazgo y en las políticas públicas. Desde el 2014 al 2021 han pasado 7 años y también 7 ministros de educación. Están Jaime, Marilú, Idel, Daniel, Flor, Martín y Ricardo. Yo los conozco a todos. Conozco a los 7 ministros de educación y todos son personas que con filosofías o algunas trayectorias diferentes, todos entraron al ministerio con una excelente intención de llevar adelante las políticas públicas. Puedo decir inclusive de que en estos 7 años ha habido un cierto consenso acerca de cuáles son esos principales desafíos que tiene la educación peruana en todos sus niveles. Pero con esta discontinuidad de liderazgo es imposible implementar nada. O sea, eso, si no logramos una mayor estabilidad en el liderazgo más importante de la institución más importante del minero, es muy difícil. Y encima ahora tenemos un Congreso que desde esa época más o menos, recordarán con Jaime Saavedra, politizó la educación. Y entonces se dedicó a lanzar una serie de reglas, reglamentos, leyes, que al final lo que hacen es torpedear esas políticas públicas y que también no nos permiten poder hacer una implementación de largo plazo, que es la que requiere la educación. Y la tercera característica es de este sistema radicalmente distinto es esta apertura a modelos diversos de gestión. Tenemos que acabar con este discurso todo el tiempo de la educación pública contra la privada. ¿Cuál es mejor? Que la educación con fines de lucro, sin fines de lucro. Que si es válida o no es válida. Esa discusión es una discusión inútil, cuando lo que en realidad tenemos que entender que el sistema educativo, la educación en el Perú es una sola. Y todos los actores que estamos ahí, y la diversidad de actores justamente generan complementariedad y nos complementamos unos a otros para justamente elevar la calidad de ese sistema. En esta discusión de que uno es mejor que el otro, estamos perdiéndonos. Ese es el primer gran desafío. Ese marco institucional tiene que cambiar. El segundo gran desafío del sistema educativo peruano es devolverle la autonomía a las instituciones educativas y a sus docentes, a sus directivos. Realmente, para que estas instituciones, los institutos, las universidades, los colegios, las academias, como instituciones educativas, dentro de lineamientos y orientaciones generales, atiendan las necesidades complejas, diversas de la realidad nacional. Este centralismo, que es un paradigma donde se piensa que hay un ente central que lo decide todo, que decide cómo se deben hacer las cosas en todo el sistema, es un paradigma que nos está costando muchísimo. El sistema educativo tiene que acabar con ese centralismo y de alguna manera tiene que voltearse de cabeza. Las instituciones educativas tienen que estar arriba y todo el sistema educativo, desde el Minedu, las direcciones regionales, las UGELs, tendrían que estar al servicio de las instituciones educativas. ¿Para qué? Para hacerles la vida más fácil, para que puedan llevar a cabo su misión, lograr sus metas, en lugar de estarles dirigiendo cómo deben tener todo su accionar. Y en ese marco, de esa autonomía, promover que se instalen redes de todo tipo, redes entre instituciones, redes entre docentes, redes entre alumnos, que puedan compartir sus buenas experiencias, sus buenas prácticas, de tal manera que el sistema en su conjunto pueda mejorar en un círculo virtuoso de mejora y hacerse mucho más eficiente. El tercer gran desafío del sistema educativo peruano es atraer talento joven
a la carrera docente y hacerla mucho más atractiva y valorada por la sociedad. No se trata solamente de incrementar los salarios, eso es importante, hay que tener, compensaciones competitivas, pero se trata más bien de profesionalizar la carrera docente para que ésta sea una carrera que ofrezca oportunidades de desarrollo profesional, que estén basadas en el mérito y que sean además valoradas por la sociedad. En el CADE 2017, el CADE Educación 2017, que se llamó Una secundaria de primera, mostramos un video que era el producto de unas entrevistas que salimos a hacer a la calle, a las personas que pasaban por la calle, cualquier persona. Y tenía dos preguntas la entrevista. La primera pregunta era, ¿qué profesión te gustaría que tengan tus hijos? Y las respuestas eran pues las esperadas, ¿no? Ay, me encantaría que mi hijo sea médico, que sea arquitecto, que sea ingeniero. Y la segunda, ¿y qué pensarías si tu hijo te dice que quiere ser profesor? Y tengo que decirles que los silencios y las expresiones hablan por sí solas. No podemos tener un sistema educativo de primer nivel si nosotros no valoramos la carrera docente y a nuestros docentes. Ese es uno de los desafíos más difíciles, pero uno de los más importantes, porque está demostrado de que el sistema educativo es tan bueno como lo son sus docentes. El docente es el que pone el nivel del sistema educativo. El cuarto gran desafío del sistema educativo peruano es ponerle foco en la primera infancia. Parece mentira, pero paradójicamente el Estado peruano invierte la menor en los primeros 5 años, de 0 a 5 años. Y está demostrado científicamente que estos son los años más importantes del desarrollo del ser humano. Es ahí cuando tu capacidad para aprender en el futuro se está asentando como un cimiento importante de tu vida futura. Bueno, invertimos lo menos en esa etapa. Y para que esto sea una realidad, para que el sistema educativo peruano le pueda poner real foco a la primera infancia, se necesita un esfuerzo multisectorial que vea el desarrollo infantil temprano como de una manera integrada, desde el cuidado prenatal de la madre, la lucha contra la anemia, la desnutrición, un entorno familiar que sea sano, que sea limpio, y la estimulación temprana de los niños. En el CADE Educación 2016, que justamente fue el CADE que yo presidí, Educación Fuera de la Caja, fue el único CADE de Educación donde pudimos invitar y además aceptaron 5 ministros de Estado. Estaba Jaime Saavedra y él fue uno de los ministros que se sentó con otros 5 ministros, ministro de Trabajo, ministro de MIDIS, ministro de Salud, y en un panel de 5 ministros de Estado se empezaron a discutir entre ellos, a conversar entre ellos, cuáles eran esos proyectos para mejorar la educación que se podían y que eran necesarios para emprender en conjunto entre todos los ministerios. Que si cada uno actúa por su cuenta, estamos perdiendo recursos y eficiencia. La mejor inversión que podemos hacer es en los niños de 0 a 5 años, porque si no, todos los esfuerzos que podamos hacer después, de alguna manera, en alguno de estos casos críticos, son en vano. Finalmente, el quinto y último gran desafío del sistema educativo peruano es un desafío que voy a tocar en un segundo tema que voy a tratar en la segunda parte de este evento, así que lo dejo como una intriga. Muchas gracias. Excelente, Mariana, muchísimas gracias. Además, qué puntual, Remete, qué organización, súper, me encanta. Y has dicho cosas tan importantes y tan relevantes. Y bueno, yo también me voy a atrever en algún momento a comentar, pero antes quiero presentar a los panelistas que seguramente van a comentar cada uno sobre los temas ya hablados el día de hoy. Estamos con Javier Morán Ruiz, él es doctor en Ciencias de Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Actualmente es director de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Logística e Ingeniería Empresarial de la UCIL. También está con nosotros Eric Pardo, él es subgerente de desarrollo de negocio del Grupo Educativo Pitágoras, con más de 19 años de trayectoria también en áreas de desarrollo de negocios y todo lo que es tecnología de la información. Y tenemos a Domingo Elías, también ejecutivo y gerente con más de 30 años de sólida experiencia en todo lo que son empresas y nacionales y transnacionales, y en todo lo que es el tema educativo también se ha desarrollado y desempeñado como asesor y también como docente en escuelas de pregrado y posgrado, como IPAE, ISIL, USIL.
Así es que tenemos acá tres panelistas de peso que nos van a poder comentar también sobre este tema de cuáles son los principales desafíos que tiene la educación en el Perú. Quisiera que empecemos con Domingo. Buenas tardes a todos. Agradezco al Grupo Pitágoras la invitación y estoy muy satisfecho de poder compartir este conversatorio con Mariana Rodríguez, con Javier Morán y con Eric Pardo. Muy interesante lo que ha dicho Mariana, y yo me quisiera centrar en los primeros dos desafíos y hacer una reflexión a través de ellos. Uno es el marco institucional y otro la autonomía educativa. El marco institucional yo lo he vivido. Yo fui director académico del Instituto Nacional del ISIL durante mucho tiempo, el año 2000, y participaba en una entidad que se llamaba Asiste Perú. Esta entidad era de institutos en esa época. Y nosotros siempre tratábamos de buscar una articulación entre lo que era la oferta educativa y la demanda laboral. Una de las cosas que más nos preocupaba a todos nosotros en esa época era ver cómo insertábamos a estos jóvenes que estaban llevando carreras llamadas técnicas, ¿no? En diferentes institutos que había en el Perú, y que no podían insertarse al mercado laboral. No había en esa época todavía estos programas CPL, DP, que llevan ya a los alumnos que han estudiado o que no han concluido sus estudios superiores universitarios a una carrera universitaria. Entonces nosotros nos preocupábamos mucho de eso. Yo tuve, y quiero hacer una reflexión al respecto, yo tuve la oportunidad de ser asesor en el año de la época de Sandro Fuentes, asesor del Ministerio de Trabajo, y me asignaron como asesor el área de lo que se llamaba empleo en esa época, y había un área chiquitita que se llamaba formación profesional. Bueno, esa área de formación profesional era muy pequeña. ¿Y qué articulaba esa área? Básicamente de ver cómo se desarrollaba la demanda laboral y cómo se insertaba a los trabajadores. Y una de las cosas que pasó en esa época era que la compañía peruana de teléfonos fue vendida a la compañía española de teléfonos, y llegaron muchas personas que trabajaban ahí que no habían llevado estudios regulares, vamos a llamarlo así. Habían sido capacitados internamente en las empresas y llevaron esta inquietud al ministro de la época, ¿no? Diciendo cómo hacemos con estas personas. Fueron al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación les dijo que eso no tenía ninguna validez educativa. Todas estas personas que habían sido capacitados dentro de la empresa no tenían una posibilidad de poder validar esos estudios. Y lógicamente lo llevaron al Ministerio de Trabajo para ver cómo se hacía esa parte. Y ahí encontramos esta falencia que siempre he dicho yo, la articulación entre lo que significa la oferta educativa y la demanda laboral. ¿Cómo hacemos para articular eso? Ahora ya existe un programa de certificación laboral dentro del Ministerio de Trabajo. En esa época no existía. Se creó justamente en la época que estuve yo, tratar con la OIT de ver esa parte. O sea, la preocupación existe de que la formación de un alumno en la educación, sea en la etapa básica, regular, sea en la etapa preuniversitaria, universitaria, y ya insertarse al mercado laboral, le es complicado. Creo que ese también es un gran desafío que deberíamos estudiar todos, ver cómo hacer para que estas personas que desean ingresar al mercado laboral, que tienen que desarrollarse, encuentren en la educación una parte importante de esa capacitación o de ese entrenamiento. Yo concluyo con una cosa importante en los desafíos. En el Perú necesitamos una educación no solamente de calidad, necesitamos que este marco institucional, como ha dicho Mariana, y que esta autonomía de las instituciones educativas se dé realmente para que podamos articular adecuadamente y orientar no solamente a los que se inician en el colegio, sino a los que siguen para insertarse al mercado laboral con éxito, ¿no? Esa es mi reflexión. Gracias. Gracias, Domingo. Excelente reflexión, y me gustaría pedirle a Javier también en 2 minutos que pueda darnos sus impresiones sobre los desafíos compartidos y obviamente si considera que hay algún desafío adicional a los mencionados. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradezco al Grupo Empresarial Pitágoras por esta invitación, a los panelistas que me acompañan, a Eric Pardo, Domingo Elías y sin duda a Mariana Rodríguez, que es un importante líder a la cual siempre encontramos en los foros sobre educación y sobre calidad, y de verdad es un gusto poder compartir estos minutos con ella. Bien, estoy realmente muy de acuerdo con lo que ha planteado, y solo una situación que señala lo que ella mencionaba. Hace unas semanas, seguro Mariana sabe,
se ha aprobado que exista un viceministerio de Educación Superior. Realmente esto es, era muy deseado, pero explica también las dificultades que ella ha mencionado. O sea, era obvio, es natural que exista una unidad especializada en la educación superior, pero miren, esto recién ha ocurrido después de años. Es solamente un botón de lo que explica cómo está organizada de una manera nuestro sistema, un sistema que, como ella mencionaba, no es una visión de la caja hacia afuera, es una caja que no tiene salida y que efectivamente, dentro de una correcta o en todo caso una expectativa de regulación, no ha permitido realmente que el sistema avance. Fíjense ustedes los últimos rankings de las universidades, hablo de mi experiencia en la docencia universitaria y en la gestión universitaria, los que están empujando estadísticamente los promedios de indicadores de desempeño son las universidades tanto asociativas como societarias. Es decir, los rankings están mejorando, pero uno también se da cuenta que en los rankings universitarios son 1, 2, 3 o 4 universidades que lo están logrando. El camino va a ser infinito si lo hacemos de esta manera. De la manera como quizás está planteándolo Mariana, va a permitir que el sistema avance. Entonces ya no es una situación de esfuerzos individuales. Fíjense ustedes, en la región hay 3 universidades, por ejemplo, que son largamente líderes, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad Católica de Chile. O sea, 3 grandes actores de la región se han unido hace unos años y han formado la triada, porque saben que solos no lo van a lograr. O sea, los 3 de excelencia de la región entienden el mensaje, forman un sistema y compiten a nivel global. Efectivamente, tienen recursos escasos, no los tienen como los tienen en el primer mundo y por lo tanto unen sus fuerzas y tienen una visión distinta. Por otro lado, yo agregaría, o en todo caso plantearía la reflexión a las excelentes intervenciones que han hecho mis colegas y Mariana sobre el marco, que esta idea de integración respecto a una visión no compartimentada de la gestión pública en los ministerios, sino integrada, debería vincularse a un tema nacional estratégico. Es decir, finalmente la educación tiene 2 fines. Hay que satisfacer una sociedad en cuanto a generar bienestar como acción de quienes salen al mundo laboral y también a una industria que tiene que ser competitiva, que tiene que ser productiva. Pero nos falta quizás una mirada para articular este sistema a lo que el país necesita. Yo le llamo a eso, bueno, ¿cuáles son las ventajas competitivas que tenemos como país? Eso genera estrategias y creo que el sistema tiene que responder a esas estrategias. Acciones como situaciones como los colegios mayor, los colegios de excelencia, por ejemplo, no los encuentro articulados a esas estrategias, los perfiles de ingreso. Yo creo que la mirada que cerraría un sistema renovado, como plantea Mariana, es vincularlo al planeamiento estratégico como país, porque es lo que hacen todos y les ha dado éxito. Y nosotros, por alguna razón, hemos compartimentado esto y obviamente lo podríamos lograr, pero siempre digo que nuestra velocidad es muy lenta y los actores con los cuales competimos globalmente ya están en una velocidad mucho mayor. Entonces, por más que cambiemos la aceleración, ellos van mucho más rápido. Y lo otro, con lo cual termino, es el tema del aspecto colaborativo. Si vivimos en un mundo digital, en un mundo altamente tecnológico, de transformación digital, el mensaje que la red nos da es colaboración. Hay un autor, Siemens, que es, digamos, muy discutible respecto a su teoría del conocimiento y pedagogía, que nos plantea el 2004, que estamos en el contexto nuevo de la teoría del aprendizaje del conectivismo. Y él nos plantea una situación muy, muy audaz. Él dice que el conocimiento ya no está en los humanos, está en la red. Todo ha pasado, toda la parte cognitiva ha pasado a la red. Y el mensaje que yo encuentro ahí es que debemos trabajar, debemos adaptarnos y pensar que si no colaboramos, efectivamente no vamos a poder lograr los metas de una educación de calidad. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy importante todo lo mencionado. Vamos a pasar ahora a Eric, pero antes recordarle a todo el público que nos está viendo a través de Facebook del Grupo Pitágoras, tanto de academias como de colegio, que pueden poner sus preguntas. Luego de Eric, de la intervención de Eric Pardo, vamos a pasar a leer preguntas del chat de los 2 plataformas de Facebook. Eric, ¿qué nos puedes comentar como cierre de panelista de este primer tema de desafíos que tiene el Perú? Gracias, Ruth. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Gracias por conectarse con nosotros. Agradecer infinitamente a Mariana por su participación, a Javier y a Domingo. Para nosotros es un lujo tenerlos a ustedes con nosotros el día de hoy. Gracias, Ruth, por aceptar organizar este evento. En realidad, Mariana tiene un punto súper válido. Yo me voy a centrar un poco en mi experiencia en la parte de gestión. El devolver la autonomía a las instituciones educativas creo que es un reto muy importante, ¿no?
sobre todo porque estamos pensando en el paradigma de que tiene que haber algo que centralice todo y que de alguna manera nos marque la pauta, ¿no? Y no nos hace flexibles. Ya no son las empresas grandes las que marcan la pauta a las empresas pequeñas, sino son las ágiles las que marcan la pauta a las empresas lentas. Entonces, yo creo que como instituciones, como organismos, tenemos que colaborar y hacer sinergia para justamente lograr esta velocidad que Javier comentaba, que necesita la educación para ponernos a la par de otros grandes países y por qué no estar a nivel mundial. Y también que finalmente el Estado sea el soporte, ¿no? Este gran soporte que necesitamos que de alguna manera articule estos proyectos o macroproyectos a nivel país que son muy necesarios para colaborar. Y es muy importante también aquí señalar que estamos dispuestos a colaborar a todo nivel, ¿no? Y yo estoy seguro que otras instituciones también están dispuestas a colaborar. La idea es que entre todos logremos cubrir estas brechas que tiene actualmente nuestro modelo, ¿no? Y un poco lo que comentaba también Mariana es romper el tema del paradigma. Imagínense, hace un año o hace un poco más de un año, jamás hubiéramos pensado que una educación... Hoy tenemos esta reunión virtual y estamos hablando sobre este tema. Y vamos a seguir trabajando justamente en mejorar el tema a distancia. El tema de tecnología creo que ha venido para quedarse y se está usando a todo nivel, ¿no? Entonces, sí esperamos que este paradigma se rompa un poco y comenzamos a trabajar más en equipo. Esa era un poco mi conclusión. Muy importante lo dicho por Eric, la tecnología, ¿no? Juega un rol principal en esto. Podemos tener acceso incluso a docentes que probablemente no podrían llegar a ciertos lugares del país por su lejanía, que ahora podrían llegar a través de la tecnología. Y voy a entrar justamente al bloque de preguntas del público y esta pregunta, ya que estamos hablando de tecnología, Mariana, ¿cómo ves tú la tecnología como oportunidad para la mejora de la educación en el Perú? Justamente en la segunda parte digamos, del evento tengo una presentación que viene con este quinto desafío, que tiene que ver con una transformación del sistema educativo y que tiene que ver con la tecnología. Para mí la tecnología ha sido le hemos tenido mucho miedo a la tecnología en este sector de educación, la verdad, hemos sido muy resistentes, porque la tecnología estaba ahí. ¿Por qué no la hemos puesto en uso antes? Y es porque le teníamos muchas resistencias, mucho miedo, muchos mitos acerca de la tecnología que en este año de pandemia se rompieron, se vinieron abajo. Entonces, la tecnología es el gran potenciador y habilitador de las capacidades humanas. Y tenemos que saber sacarle el jugo, aprovecharlo, justamente para dar oportunidad a las personas que de otra manera no lo tendrían. Lo que acabas de mencionar, este ejemplo de que podamos llegar con educación de calidad y con docentes de calidad a zonas que antes hubieran sido imposibles de llegar, es un ejemplo claro. Así que la tecnología juega un rol importantísimo. Excelente, súper, muy, muy bueno. Tenemos más preguntas, pero por temas de tiempo voy a ir avanzando y ya al final vamos a ir viendo cuántas preguntas más vamos a poder hacer en las conclusiones. Y justamente parte de los retos es saber también qué es lo que los estudiantes sienten que es complicado y qué es lo más difícil. Acá vamos a presentar un video de testimonio de algunos estudiantes cuando tienen que hacer ese paso a la universidad. Por favor, demos inicio al video. Es el cambio de ambiente. Y es que muchos estudiantes se acostumbran a que el colegio sea un ambiente muy tranquilo, en el que quizás no te exigen tanto, quizás las notas no sean tan importantes, siempre crees que uno puede ir con el profe, pedir unos puntitos más, y cuando llegas a la universidad te das cuenta de que la realidad cambia muy drásticamente. El régimen es mucho más disciplinado, los cursos suelen ser bastante más exigentes también. Entonces a muchos estudiantes ese cambio les choca, porque no se acostumbran a este tipo de toma de responsabilidad. El segundo cambio que diría yo es que muchos pierden la perspectiva de qué significa en verdad la universidad. Muchos creen que la universidad es por notas, muchos creen que quizás en la universidad para hacer contactos, pero al final
la universidad es ese punto de transición que tú tienes entre el colegio y la vida adulta, que es trabajar, que es insertarse en la sociedad como un miembro valioso para ella. Entonces, la universidad es ese punto en el cual tú estás construyendo, estás de verdad sentando los orígenes, sentando los primeros ladrillos para lo que va a ser tu vida adulta y probablemente el resto. Ingresar sí es una parte importante, por eso es que yo creo que es importante que lo pongan como meta en sus vidas. Pero hay otra aún más importante, que es no solo ingresar, sino terminar la carrera. Ese es un reto importantísimo, ¿no? Que sea una meta importante en la vida acabar la carrera, poner todo el esfuerzo posible para acabar la carrera y ser muy persistente para poder terminar la carrera, ¿no? Persistencia, persistencia y persistencia. Priorizar terminar los estudios bien y les va a ir mucho mejor. Buenas tardes nuevamente. ¿Qué dicen de este video, de ese testimonio? Seguramente muchos de los que nos están viendo a través del Facebook de Grupo Pitágoras, tanto de colegios como de academias, se sentirán un poco identificados. Estos son alumnos, exalumnos, mejor dicho, porque ya están en la universidad y algunos ya se han graduado y son profesionales, que han sido parte de estos 37 años de educación de Grupo Pitágoras. Y por eso es que ahora pasamos al segundo bloque con Mariana Rodríguez para poder hablarnos de cuál es la visión de educación del Perú al 2025, ¿no? Al 2025, cuáles son sus propuestas claves para transformar la educación en el Perú, que tanto se necesita. Muchas gracias, Ruth. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. El segundo tema que voy a tratar el día de hoy es acerca de esta educación en el Perú al 2025 y voy a presentar en esta parte, segunda parte, el quinto desafío que quedó pendiente del sistema educativo, ¿no? Y para poder hacer una mirada hacia el 2025, lo que nos gustaría ver en el sistema educativo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que hemos vivido en el año 2020, que ha sido el año de la pandemia, y lo que estamos todavía viviendo en el año 2021. Entonces, una de las primeras cosas es que la pandemia fue para el sistema educativo como un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Y se nos derrumbaron todas las estructuras del sistema educativo que estaban firmemente asentadas en la presencialidad. Habíamos sido muy tímidos en el uso de la tecnología. Y este sistema educativo tiene cientos de años, con cimientos muy fuertes, muy sólidos, que han resistido todo embate de cambios. Esta pandemia ha sido la que ha traído, ella ha desmoronado estas estructuras. Y nosotros que vivimos en países sísmicos como el Perú, siempre te preguntan, y bueno, ¿y dónde te agarró el temblor? ¿No? Y a mí, particularmente, el temblor, este terremoto de grado 9, me agarró como en la UPC, como directora, miembro del directorio. La UPC fue fundada en el 94, tiene 4 campus en Lima, yo la cofundé en ese año, alrededor de 60.000 alumnos. Y también me agarró como presidenta del directorio de Future Schools, una red de colegios fuera de Lima, 10 colegios en 6 ciudades, que en el momento de la matrícula en marzo, antes de la pandemia, tenía 4.600 alumnos. El día que se declaró el estado de emergencia, nosotros en UPC estábamos a punto de empezar el ciclo académico 19-1, no habíamos empezado, pero estábamos con todo listo. Y en Future Schools ya habíamos empezado, en la mayoría de los colegios ya los chicos, los jóvenes estaban ya, los niños y los jóvenes ya estaban en clases. Al momento que vino la pandemia y este terremoto, digamos, de mayúsculo, todo lo que habíamos preparado para el año se desmoronó. Lo segundo que yo creo que muchos de los que están acá lo han vivido como lo he vivido yo, fue que el tiempo se nos comprimió. Lo que tendría que haber ocurrido en los próximos 10 o 15 años está pasando en 2. Entre el año 20 y el año 2021 el sistema educativo ha pasado de presencial a virtual. No todas las instituciones educativas han podido dar este paso. Y ha sido un paso que se ha dado en una especie de caldera de alta presión, ¿no?
ha tenido que hacerse en un tiempo muy corto, en un entorno muy desconocido, en medio de una pandemia. Ha sido realmente, digamos, un cambio que se ha tenido que dar en un entorno de muchísima turbulencia. No necesariamente el mejor entorno para hacer cambios de esta naturaleza. Y efectivamente, bueno, en los directorios de UPC y de Future Schools, donde me agarró este terremoto, después del sacudón, tuvimos que poner manos a la obra y comenzaron a darse temas en el directorio que de alguna manera en ambos directorios han estado muy presentes, pero no tanto como estos últimos 2 años. Entonces, casi como que estos temas que estoy mostrando, conectividad, dispositivos, plataformas, competencias digitales, el tema de pedagogía digital, aplicativos, simuladores, recursos, servicios online, marketing digital, son temas que ocuparon completamente nuestra agenda y siguen siendo los protagonistas de la agenda de los directorios hasta el día de hoy. Porque hubo que hacer este cambio y ha sido un cambio que no ha sido fácil. Como les digo, muchas instituciones todavía están, ¿no? Tratando de salir adelante. Y lo tercero es que esta situación nos ha puesto en una situación de tremenda incertidumbre. No sabemos todavía, ya pasó más de un año, ¿no? Casi 1 año y medio, y todavía no tenemos idea de cuándo vamos a regresar a las clases, si vamos a regresar, en qué condiciones, cómo va a ser nuestra vida en el sistema educativo después de la pandemia. Hay pocas personas que te pueden decir claramente cómo va a ser este futuro. Y esa es una incertidumbre a la que no estamos acostumbrados, porque normalmente la incertidumbre, digamos, en las instituciones no sabemos qué va a pasar a 1 año, a 2 años, pero sí sabemos qué va a pasar este año y el siguiente, ¿no? Más o menos. Esta incertidumbre está en nuestra nariz. No sabemos qué va a pasar la próxima semana. Entonces, es una incertidumbre bien difícil de manejar. No estamos acostumbrados a este nivel de incertidumbre. Lo que sí es que tenemos clarísimo, y es una certeza, un consenso en todo el sistema educativo peruano, y en realidad te estoy hablando ya del sistema educativo a nivel global, es que el partido que vamos a jugar es otro. Van a haber nuevas reglas de juego, completamente distintas al mundo de la prepandemia. Se va a rayar la cancha de otra manera. Tenemos que estar preparados para jugar otro partido con nuevas reglas. Y la otra cosa es que ya estamos convencidos, creo que todos, que hacer más de lo mismo no es ninguna opción. No podemos mirar este futuro incierto con un ojo puesto en el pasado. No podemos pretender que aquello que hicimos antes lo vamos a poder aplicar en este futuro nuevo, en este famoso nuevo normal, que inclusive no podemos describir. Y entonces, el quinto desafío que me faltó mencionar en la primera parte es el desafío de la transformación. Porque lo que toca hacer en el sistema educativo a nivel global y a nivel del Perú es una transformación de este sistema, una transformación completa, que no es una transformación fácil, porque es una transformación que no tiene precedentes. Nadie tiene el manual de cómo se hace esta transformación y a dónde vamos a terminar. Solo sabemos que tenemos que dar ese paso y transformarnos y reinventarnos como instituciones educativas y como sistema educativo. Entonces, ¿en qué nos podemos basar si es que todo se ha venido abajo y las estructuras que teníamos y que eran las que nos daban certezas y solidez ya no están? ¿En qué pilares nos podemos apoyar? Y son 3 pilares que yo propongo como pilares que tenemos que tomar en cuenta para la reconstrucción, llamémosla, a un nuevo sistema educativo e instituciones educativas. El primero es esta tendencia, este pilar del aprendizaje para toda la vida. Yo creo que ya también es una tendencia que veíamos venir porque se ha acelerado con la pandemia, de reconocer que el aprendizaje ya no se da por etapas, no es que yo termino mi carrera, mi colegio o mi carrera profesional y entonces ya aprendí todo lo que tenía que aprender y entonces paso una etapa completamente distinta de mi vida donde ya no necesito seguirme capacitando y actualizando. Este tema del aprendizaje para toda la vida o lifelong learning está aquí para quedarse. Y es una realidad que tiene que ver también con el mundo y cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado el mercado laboral y cómo han cambiado las exigencias de ese mercado laboral. Por lo tanto, la educación empaquetada, estructurada, que era la que tenía sentido para esta época de la industrial, ya no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que realmente en esta transformación empezar a pensar como instituciones educativas cómo desempaquetamos, cómo desestructuramos esta forma de dar educación para que pueda responder a la demanda de un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.
Hay un montón de paradigmas acá que tenemos que romper en este primer pilar de la transformación. El segundo tiene que ver con el aprendizaje digital, el digital learning. Cada vez las personas, todos nosotros, y eso que no somos nativos digitales, ¿no? Nosotros los que estamos acá no somos los panelistas y los que estamos acá no nacimos en el mundo digital, pero cada vez pasamos más tiempo en el mundo digital. Y cada vez los porcentajes que pasamos en el mundo digital para muchas cosas, como divertirnos, comprar, viajar, etcétera, conocer otros lugares, comunicarnos, todo eso está siendo cada vez más frecuente. Entonces, se está dando un vuelco entre el tiempo que yo estoy en este mundo físico y en este mundo digital, donde cada vez paso más tiempo. Estamos ahorita en un mundo digital de alguna manera. Y reconociendo que esto es una realidad, que la sociedad se ha vuelto muy digital, la educación no se puede quedar en el mundo físico. Tiene que evolucionar, tiene que cambiar y también acercarse y tener una inmersión en este mundo digital. Por lo tanto, cuando construyamos esta transformación, tenemos que pensar en cómo vamos a dar educación, ofrecer educación en este mundo digital donde nuestros nativos digitales sí pasan el 80% de su tiempo, ¿no? Y el tercer pilar tiene que ver con este mundo VUCA, este mundo que ha cambiado tremendamente, que es un mundo que pensamos que venía después, que este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que al final es el mundo que estamos viviendo. Continuas olas de cambio. Nada es permanente, todo cambia todos los días. Y este es el mundo de nuestros egresados, de nuestros alumnos. Este es el mundo que están viviendo y que van a seguir viviendo y todavía va a ser mucho más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que responder a este nuevo mundo en el que van a vivir nuestros alumnos. ¿Y cómo hacemos propuestas en digamos, cómo enfrentamos esta transformación y qué propuestas podrían darse? Hay que mirar a los actores. Entonces, el primero es el alumno. El alumno del 2025 y el alumno de hoy, pero el alumno del 2025 definitivamente va a ser un alumno cuyo aprendizaje es más autónomo, más personalizado, es más flexible, colaborativo, relevante y digital. Entonces, y además el poder del aprendizaje está pasando de la institución educativa al alumno y tenemos que tomarlo en cuenta. A la hora de diseñar nuestra oferta educativa tenemos que tomar en cuenta de que es un alumno distinto, que tiene otras expectativas. La segunda es que el docente pasa de ser un catedrático, ya estaba en esa transformación, pero ahora va a ser mucho más fuerte, y se convierte en un facilitador, un guía, un gestor de experiencias de aprendizaje, tanto presenciales como digitales. Y el diseño de esas experiencias son distintas. No es lo mismo dictar un curso en presencial que en digital. Artificial, ya no hablemos del mundo digital y de los aplicativos, estamos hablando de los robots. Vamos a empezar a ver robots ahorita. Y estos robots no van a reemplazar al docente, pero lo que sí van a hacer es darnos a los seres humanos una capacidad que no habíamos imaginado que teníamos. Y eso es algo que nosotros como sistema educativo no podemos dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo y sacar el máximo de ese potencial para poder darle a los alumnos. La gran pregunta para las instituciones educativas es, ¿cuál es mi rol? Eso no está tan claro. ¿Cuál es el rol de las instituciones educativas? ¿Somos plataformas? ¿Somos certificadores de competencias? ¿Somos espacios de encuentro de comunidades de aprendizaje? ¿Somos hubs, estos networks colaborativos de los que hablamos en el panel? Eso es una importante pregunta. Y yo diría que para nosotros en el Perú, aterrizando ya al Perú, tenemos encima un tremendo desafío. Estamos en el Perú del Bicentenario, nos cayó una pandemia, nos hizo ver una horrible realidad de unas enormes brechas educativas y brechas digitales que han hecho bien difícil de llevar soluciones a la mayoría de los estudiantes de nuestro país. Es algo que tenemos que resolver. Enfrentamos además la presencia, el incremento de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que tenemos que encontrar soluciones que sean más cortas, más flexibles y mucho más efectivas para que esto no se convierta en un problema social para nuestro país. Acá hay grandes oportunidades, la verdad, para las instituciones educativas con mentalidad creativa e innovadora. Y finalmente, para terminar, este gran desafío tiene que estar centrado en todo lo que hagamos, siempre tomar en cuenta que si queremos una educación del 2025 marca Perú, si queremos tener una educación marca Perú con otros estándares para el Perú, tenemos que estar muy claros en que el verdadero propósito de la educación es formar ciudadanos
que sean capaces de construir su propio proyecto de vida, en un mundo que va a ser cada vez más complejo, más dinámico y más digital, pero que sean personas que están a la búsqueda de usar sus talentos para buscar el bienestar de la sociedad. Y con eso termino. Muchas gracias. Excelente. Realmente comulgo con muchas de las cosas que has dicho, con la mayoría o con todas, diría yo, porque es increíble todo lo que se necesita. Y creo que ahora los panelistas nos pueden también en 2 minutos comentar sobre ellos. Quisiera empezar con Javier, por favor, para tus comentarios. Sí, bien, ya sobre obviamente las pertinentes opinión que nos ha vertido la reflexión de Mariana. Creo que acá hay que hacer claramente un benchmarking. Yo citaría a países como Costa Rica y Uruguay, que realmente han trabajado muy bien ese sistema. Y quizás nosotros hemos hecho las partes, como suele suceder en el sistema, no en la forma correcta. Es decir, o nos vamos por la infraestructura, todo el tema de la red dorsal, Internet para todos, y después nos vamos por la capacitación del docente para que se vuelva y se empodere en el tema digital. Pero yo creo que la clave, lo cual tiene que funcionar, porque tiene que haber infraestructura. Es decir, el Ministerio de Educación se olvidaba de que, perfecto, aprendo en casa, pero, oiga, hay cientos de miles de alumnos que no están conectados a Internet. Entonces, hay que trabajar infraestructura, hay que trabajar capacitación docente, pero creo que la clave del éxito va a estar en la integración de ese docente que no utilice la tecnología como reemplazo de sus capacidades pedagógicas, sino que la integre. Y la clave de la integración en aula no está necesariamente en que el profesor maneje los utilitarios, las plataformas, sino que cree la estrategia. La estrategia en aula siempre es ¿qué hago para que el aprendizaje se produzca? En ese ¿qué hago? Tiene que recurrir a la tecnología. Esa es la clave. Y en el conjunto, el Estado tiene que definir políticas. En verdad, nosotros como país somos en la región los que menos políticas digitales hemos definido. Hay leyes, en verdad, hay normas, pero no hemos aterrizado ese proceso. Y finalmente yo agregaría, en lo último que dijo Mariana en relación a la parte tecnológica, a la parte de la robótica, la inteligencia artificial, rescatar que ya en la región, y obviamente esto ya existe en Singapur o en Corea, se ha incorporado una tercera dimensión de alfabetización: leer, escribir y programar. En los currículos, muy cerca, en Argentina, en Uruguay y en Costa Rica, los estudiantes en educación básica regular tienen ahora una dimensión construida que es el pensamiento computacional. El STEM, o el STEM-I, como algunos le dicen porque le agregan arte a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, sin duda es un factor relevante para poder tener listos a los jóvenes y a los docentes, pero necesitamos desarrollar en la educación básica regular con urgencia currícula que incorpore a profundidad no solamente el uso de los software, sino la creación a través de un pensamiento lógico y computacional que me parece que es fundamental para ir a tono con toda esta perspectiva de la tecnología que se va a incorporar a la educación. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Quisiera ahora pasar a Eric, pero Eric, estoy viendo como hay muchas preguntas en el chat. Hay una pregunta que tiene que ver con el grupo Pitágoras, así es que creo que me encantaría que tú puedas comentar sobre eso, porque dice, la pregunta de Romina, dice, a lo largo de los 37 años en el sector educativo, ¿qué logros o reconocimientos han obtenido y cómo se proyectan al 2025? Gracias por la pregunta, Romina. Les comentamos un poco de los logros, ¿no? A lo largo de esos 37 años, somos reconocidos como una de las marcas más prestigiosas en la preparación preuniversitaria. Hoy estamos a puertas ya de consolidarnos como un grupo educativo. Hemos sido la primera academia en salir de las fronteras e irnos al Cono Norte, una zona donde no habían ido antes ninguna academia preuniversitaria. Hemos ganado más de 20 medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemática, imagínense. Tenemos miles de centenares de ingresantes a las universidades como San Marcos, Católica y UNI. Es más, tenemos decenas de primeros puestos y en el año 99 hemos logrado la primer puesto cómputo general, primera mujer, que es Liz Vivas Inga, quien ha logrado este cómputo general, fue la primera y se formó en Pitágoras. Y dos logros muy importantes que hemos tenido durante la pandemia, hemos hablado de estos cambios que han venido de manera muy, muy rápida, ¿no? Hemos hecho ajustes en la metodología justamente para integrar la tecnología
esta metodología, ¿no? Y que ayude justamente a que se integre y que pueda facilitar y que justamente los docentes sean facilitadores en sus clases y que los protagonistas más bien sean los chicos, los alumnos, nuestros alumnos, ¿no? Hemos puesto a los alumnos en el medio. Otro tema importante que también hemos logrado es estructurar y darle forma a una metodología universitaria. Hemos creado un sistema modular progresivo donde también estamos ayudando a los chicos a prepararse en las universidades, pero que que se ajuste más al nivel en el que están. Entonces han encontrado en nosotros una oportunidad de poder desarrollar de acuerdo a su nivel y cómo están, maximizar todos esos esfuerzos para llegar a obtener la ansiada ingreso a la universidad que están buscando. Y con respecto a cómo nos vemos en 2025, que creo que fue la segunda pregunta, Ruth. Sí, así es. Exactamente, entonces nos vemos en el 2025 como ya un grupo educativo afiatado, ¿no? Vamos a invertir, obviamente, vamos a seguir invirtiendo en tecnología para mejorar no solamente el tema tecnológico en sí, sino también el servicio. El servicio que estamos dando es muy importante también. Queremos irnos también a otros mercados, a otros segmentos de mercado. Hablamos hace unos minutos de la necesidad de volver a poner en valor al docente. Entonces creemos que también podemos entrar a ese segmento y ayudarlos a más bien ponerlos en valor y otra vez que sea una carrera atractiva, ¿no? Vamos a consolidarnos como un organismo que nos ayude a asociar colegios justamente para transferirles estos conocimientos. Hace rato Mariana nos habló del marketing digital, nos habló de metodologías, de tecnologías, de cómo desempaquetar la caja y volverla un poco a estructurar. Justamente queremos compartir eso que ya hemos realizado para poder apoyar a esas otras instituciones que no han tenido la misma flexibilidad o la misma suerte que nosotros. Y por otro lado, también queremos hacer que las matemáticas sean un factor de cambio en la sociedad, que nos vayamos más a tener chicos que no vean las matemáticas como algo que es inalcanzable o que es muy difícil, sino al contrario, que ellos puedan lograr que las matemáticas los puedan finalmente poner en práctica y que se vayan a la parte tecnológica. Hace rato Javier habló sobre la programación, o sea, queremos que la matemática sea un factor de cambio y que tengamos pronto también, no solamente universitarios, sino también, ¿por qué no en este mundo que hablaron de los ninis? Y tener ahí también algo importante que puede brindarles, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra visión al 2025. Excelente, Eric. Muchas gracias y vamos a pasar con Domingo para que en 2 minutos también nos dé sus conclusiones sobre esta visión de la educación al 2025 y las propuestas claves comentadas por Mariana. Gracias, Curru. Bueno, sí, de acuerdo con lo que dicen tanto Mariana como Javier y la proyección que hace Eric, pero yo le pondría algo más para unir estos 3 pilares. Hay que cambiar la mentalidad. O sea, necesitamos hacer un cambio de mentalidad fundamental. Esa transformación tecnológica no puede ir sola, tiene que ir acompañada de un cambio de mentalidad. Y esa mentalidad tiene que estar bien definida para unir esos 3 pilares. El alumno no puede ser simplemente un ente pasivo, un ente muy activo dentro de su desarrollo. El docente no solo debe capacitarse tecnológicamente, sino capacitarse en función de objetivos claros para el desarrollo de personas, porque estamos hablando de personas. Y fundamentalmente la tecnología nos tiene que acompañar y ayudarnos a llevar estas currículas realmente a ser activas. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo estaba en el instituto, aparecieron el modelo de competencias, ¿no? Un modelo que hoy veo que lo están desarrollando más. Pero ya tenemos que pasar también esa etapa, tenemos que desarrollar más cosas, tenemos que ver cómo un alumno desarrolla su propio liderazgo y su propia capital de talento para sacar adelante su vida. Es cierto que existen brechas y las brechas hay que tratar de eliminarlas. Para eso los roles son fundamentales. El rol del Estado, que sea un rol promotor, un rol que promueve, y el rol de las instituciones educativas, ¿no? Como pregunta Mariana, ¿qué debemos hacer las instituciones educativas? Debemos fundamentalmente generar nuevos modelos, nuevas formas que nos permita llegar mejor a llevar esta educación integral y de calidad hacia todos. Creo que eso es fundamental. No nos olvidemos que la persona
se transforma y eso es lo más importante, creo yo, y eso es lo que hemos aprendido en esta pandemia. Gracias. Excelente, Domingo. Nos queda tiempo, pero tenemos una pregunta, Eric, pero la tienes que contestar en 30 segundos porque si no, no nos da el tiempo. Y nos dicen en el chat del colegio, nos están consultando algún proyecto próximo, un próximo proyecto educativo que se vaya a desarrollar en beneficio de los alumnos que se quiera compartir. Gracias por la pregunta. Sí, como le estaba adelantando, queremos en el lado de academias fortalecer esta metodología que hemos apenas creado y hemos transformado durante la pandemia. Queremos fortalecer con tecnología, como les comentaba, con el apoyo justamente de mejorando el servicio, toda la parte digital. En colegios tenemos una metodología también que es el ATP. Queremos que esta metodología compartirla y queremos asociar colegios. ¿Para qué? Para que podamos justamente transferir ese know-how que tenemos actualmente. Y no solamente sentarnos en Lima, sino ya queremos ir a provincias y es muy importante porque ahora justamente, como comentaban hace un rato, la tecnología sí nos lo permite, ¿no? Y finalmente sí queremos, y comentamos hace un momento también, de qué importante es poner en valor nuevamente a esta carrera y este rol tan importante que es el educar. Entonces creemos que hay una oportunidad de abrir una nueva unidad de negocio justamente para mejorar estas capacidades que tienen hoy los educadores y más bien prepararlos para estos cambios que se nos vienen en este mundo y que creo que van a continuar todavía por un tiempo más. Creo que es importantísimo, educar a los educadores, ¿no? Eso es importantísimo. Y vamos a pasar entonces ahora a un segundo video testimonial de alumnos también del Grupo Empresarial Pitágoras para ver cómo la metodología a ellos los ha ayudado y cómo han enlazado esto con su vida universitaria y profesional. Vamos al video, por favor. En primer lugar, el enfoque que se da al conocimiento a través de la metodología ATP a mí me sirvió un montón en la medida en que la forma que yo aprendía en el colegio no era memorística, no era memorizar fórmulas, fechas y datos, sino se enfocaba más en poder estructurar el conocimiento de forma adecuada, de poder presentarlo de una manera en la cual el alumno lo pueda no solamente asimilar, sino entender cómo este conocimiento, cómo este tema en particular se relaciona con otros temas del sílabo y con la vida real. La metodología ATP me permitió conectar en verdad lo que uno aprendía en clase con lo que pasaba en la vida real. Yo como estudiante de economía veo, por ejemplo, modelos de Leontief que aprendí en clase de matemática, programación lineal que también aprendí en clase de matemática en el colegio. Aún hoy en día, haber aprendido esos cursos básicos, haber aprendido ese conocimiento en el aula de clase, que es un ambiente mucho más controlado, mucho más amigable para el estudiante, me dio una gran ventaja comparada con otros chicos que estudian. Me ayudó en mi formación académica no solo para entrar a la universidad, que es importante y es una de las metas más importantes que tuve como joven, sino además durante la época de la universidad poder desempeñarme bien en la misma. La verdad es que me fue muy bien en la universidad también, no solamente al ingresar, sino en la universidad durante mi carrera. Bueno, muy interesante los testimonios de estos alumnos y ya estamos a 2 minutos para terminar, quisiera terminar con una frase que concluya realmente lo que hemos visto hoy. Quisiera primero empezar por Mariana. Si tuvieras que resumir todo en una frase, ¿cuál sería? Mi frase sería: transformemos el sistema educativo ya. Súper, excelente. Muy bien. Eri, ¿cuál sería tu frase final? Seamos flexibles, colaborativos y pensemos fuera de la caja. Muy bien. Domingo, tu frase final, ¿cuál sería? Creo que el cambio y el desarrollo, creo que es lo más importante en esta etapa. Excelente. Y Javier, por último, ¿cómo cerraríamos? Sí. ¿Con qué frase cerraríamos? Bueno, cambio, adaptación y flexibilidad curricular. Para mí es muy importante ese tema. Excelente. Bueno, creo que todos han coincidido en las principales ideas. Creo que es necesaria esa transformación. Y bueno, el Grupo Pitágoras, con esos 37 años de fundado, ha querido dar este primer granito, un conversar en este concepto de colaborar.
Cuando muchas cabezas se juntan y colaboran entre sí, es distinto. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia, gracias Mariana, gracias Domingo, Eric, gracias Javier y a toda la audiencia, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.